presencia. Te adoramos, Jesús. Gracias, amén. Dios bendiga vuestras vidas. Amigos y amigas, gracias le damos al Rey por todas las cosas. Gracias, Jesús. Estamos leyendo el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Sí, estamos recién en el comienzo, en el inicio, y estamos verdaderamente pidiéndole al Señor que nos enseñe, ¿cierto?, su verdad, su palabra, y bueno, Él nos pide que nos pongamos nosotros también en línea con Él. Damos gracias. Un gran saludo a toda la comunidad cristiana, a todos los que están sirviendo de una forma, de otra al Señor, a los adoradores, a los intercesores, a los que están pensando siempre en agradar al Rey, en agradar a Dios. Sí, que el amor del Señor se esté derramando cada instante en las vidas nuevas y en aquellos ya que está el amor de Cristo, que pueda seguir fluyendo en su presencia, en alabanza, en adoración. Cada vez que vos le adorás, dice que se produce un sonido de muchas aguas, como dice por allá por Apocalipsis. Cuando te metes en ese lenguaje del Espíritu, ese lenguaje poético que habla en diferentes lugares de las Escrituras, verdaderamente le da el tinte perfecto, ¿viste? Cuando se hace una obra de pintura y que vos decís, qué bello es esto, ¿cierto? Podés ver la variedad en cuanto a lo creativo, ¿cierto?, que Dios puso en el hombre, en la mujer, ¿cierto? Y bueno, puso todas esas cosas que hoy podemos expresar de una forma, de otra, pero qué bueno que en esas expresiones en la cual el Señor nos preparó y nos diseñó como seres humanos, ¿cierto?, podamos expresar nuestro amor por Él, ¿cierto?, y el aprecio por lo que Él ama, ¿cierto? Entonces, diciendo esto, amado, estamos aquí leyendo Jeremías, el profeta Jeremías. Yo he tomado unas anotaciones, pero también quería leer un poquito, ¿no? Por ahí se va a cortar porque el internet está un poquito lerdo. Quería leer un poquito las similitudes que tenía Jeremías con Jesús. Dice que las similitudes entre Jeremías y Jesucristo son dignas de notarse. Fíjate vos, ¿no? Nunca se casaron, eso está registrado en Jeremías 16:2, y a ambos los rechazaron sus propios pueblos, eso está en Jeremías 11:21 y 12:6, y en este caso la parte de Cristo está en Lucas 16:30, 4:16 al 30, perdón. Jeremías ministró bajo la amenazante sombra de Babilonia, Jesús bajo la sombra de Roma, dos imperios. A ambos el pueblo los consideró traidores. A Jeremías se le opusieron ferozmente los falsos profetas, a Jesús los escribas y fariseos, falsos líderes en su día. Ambos lloraron sobre la ciudad de Jerusalén y predijeron su ruina. Jeremías reunió un puñado de discípulos a su alrededor. Jesús tuvo un pequeño grupo que le seguía, dice, ¿cierto? Fueron pocas las personas. A ambos los arrestaron falsamente y persiguieron. Ambos enfatizaron una religión del corazón y no una de simples formas y ceremonias externas. Fue Jeremías
al decir 7:11 que Jesús citó, fue Jeremías 7:11 que Jesús citó cuando limpió el templo y les dio a los sacerdotes y les dijo a los sacerdotes que lo habían hecho cueva de ladrones, el templo. Ambos enfatizaron el nuevo pacto del corazón, eso está registrado en Jeremías 31 al 37 y Hebreos 8, verso 7. En su predicación usaron ilustraciones y comparaciones de impacto, que el Señor nos pueda impactar, ¿cierto?, al tener la lectura y el estudio de este Jeremías. Revelaron un corazón tierno y lleno de simpatía que se destrozó por la perversidad de una nación que debía haber obedecido a la palabra de Dios. Al final parecía que ambos fueron fracasos en sus vidas y ministerio, pero Dios los honró e hizo su obra un éxito. ¿Sí? Cuando parecía todo que era un fracaso, todo lo que cuando Jesucristo fue a la cruz, por ejemplo, pero Dios dice que resucitó al tercer día. La luz resucitó, ¿cierto? La luz emergió de las tinieblas, le arrancó las armas a la muerte, le arrancó el arma al diablo, la muerte y el pecado, perdón, dos cosas, ¿cierto? Y le dice al Padre, ¿qué hago ahora con esta autoridad que tengo, Padre? Dásela a la iglesia, dásela a aquellos que creen. ¿Qué hago con el señorío, Señor? Dáselo a aquellos que crean en esta obra de muerte y resurrección. Dáselo a ellos. ¿Qué hacemos, Señor, con la justicia conseguida? Impártela al que crea en ti, que eres el Salvador. Impártesela. Imparte esa justicia, imparte esa vida eterna. ¿Sí? Por allá, por 1 Corintios capítulo 5, creo que es verso 21. Aquel que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Qué somos? Justicia. Cuando Dios te ve caminando en esta tierra, Él ve la justicia de Dios andando. ¿Sí? Más allá que tengamos errores, que tengamos montones de cosas, pero estamos en un proceso porque Él puso el principio de justicia y vida en nuestro espíritu. Y eso es poderoso para vos. Eso es importante que vos lo sepas en esta mañana. Entonces, dicho esto, amado, este pequeño comentario, dice Jeremías capítulo 6, pueblo de Benjamín, sal de Jerusalén y ve a un lugar seguro. ¿Por qué Benjamín? Recordemos, amado, que Judá y Benjamín, Judá y Benjamín, eran dos pueblos, eran dos tribus, que habían formado parte de Judá. Benjamín formó parte de Judá, se unió a Judá en el momento. ¿Quién los une? Dios. Cuando Salomón, recordemos que Salomón peca horriblemente, uno de los peores reyes, Salomón, peca, ¿cierto? Entonces, Dios hace un juicio, ¿cierto? Y en ese juicio hay una sentencia. ¿Y esa sentencia cuál es? Que Judá y Benjamín iban a formar el reino del sur y las otras 10 tribus el reino del norte. ¿Ok? Ahí está. Entonces, en este caso, fíjate lo que le dice Jeremías, en este caso, a Benjamín, que estaba junto a Judá, ¿no? Pueblo de Benjamín, sal de Jerusalén y ve a un lugar seguro. Como diciéndole, mira lo que ha hecho Judá, la que yo uní a ti en este tiempo. ¿Sí?
toca la trompeta en Tecoa y eleva una bandera de advertencia en Bet Hakerem. Desde el norte se acerca el sufrimiento, ¿eh? Está por llegar la destrucción. Fíjate vos todo lo que Dios hablaba. Voy a acabar con la bella hija de Sión, la delicada ciudad de Jerusalén. ¿Eh? ¿Sí? Ahí está. ¿Quién es la bella hija de Sión? La delicada Jerusalén. ¿Sí? Ahí está. La misma Biblia te contesta. ¿Cierto? Muchos por ahí dicen, ¿qué será Sión? ¿No? Es Jerusalén, la capital, en este caso, de Judá. ¿Sí? Ya que el reino del norte había hecho su capital Samaria. Acordate, Samaria que tenía en los tiempos de Cristo, los habitantes de Samaria eran menospreciados, ¿eh? Porque era una raza que se había juntado genéticamente con los pueblos que la abordaron después en el caso de Babilonia, el reino persa, ¿cierto? Por eso es que Samaria era un lugar menospreciado por los judíos en el tiempo de Cristo, porque cuando Dios divide estas dos facciones en el tiempo de Salomón, una conservó el lugar que era Jerusalén, el lugar de adoración, en este caso estaba en Judá, ¿cierto? Y Benjamín tomó parte con Judá. Pero Israel se quedó sin Sión, entonces, ¿qué se hizo? Se hizo su capital en Samaria y lugar de adoración en Samaria, donde escogió sacerdotes que no tenían ningún tipo de llamado al sacerdocio, ¿sí? Y eligieron a cualquiera. Bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Entonces acá estamos hablando, para que les quede un poquito claro esto, voy a acabar con la bella hija de Sión, la delicada ciudad de Jerusalén. Contra ella vendrán pastores con su rebaño, instalarán sus carpas por todo lado y cada uno se adueñará de una parte de la tierra. Prepárense para luchar contra Jerusalén. Levántense y ataquemos al mediodía. ¡Ay de nosotros! Al fin del día se acerca, las sombras de la tarde son largas. Acá está hablando un poco del pensamiento que iba a tener el enemigo para atacar y para hacer planes de ataque. Y a su vez, acá Dios estaba mostrando el pensamiento de los habitantes de Judá, de Jerusalén, ¿cierto? Atemorizados por lo que se venía, ¿cierto? Maravilloso el Señor como muestra estos tintes de un pensamiento en su conocimiento, en su presencia, ¿cierto? Él mostraba las cosas que iban y las intenciones que iban a tener los corazones, que después se cumple. Esto es una profecía de cumplimiento casi inmediato, ¿cierto? Esto más o menos tardó, tengo entendido, de Jeremías su cumplimiento unos 100, 120 años aproximadamente. Las sombras de la tarde son más largas. Levántense, ataquemos en la noche, destruiremos las fortificaciones de Jerusalén. Eso es lo que Dios podía ver a través, 100 años antes, 120, 150 años, podía ver en la mente de aquellos que iban a hacer esta obra de juicio en el cual Dios iba a usar naciones, ¿cierto? Hay que castigar a esta ciudad porque está llena de injusticia. Como un manantial mantiene frescas sus aguas, así Jerusalén mantiene fresca sus maldades. ¿Sí? Tremendo. Dentro de Jerusalén se oye violencia. Acá está el motivo. Y destrucción, dolor y enfermedad es lo que veo todo el tiempo, dice Dios. O sea que no era tan solamente necesario que viniera un ejército enemigo, sino que en la misma ciudad se estaba ejerciendo aún una mayor violencia, ¿cierto? De los mismos líderes y los mismos sacerdotes contra el pueblo. Había una gran injusticia social, una pobreza creciente, hambre, muerte por todos lados. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios con esto? Tiene que cortar y tiene que usar violencia, en este caso, ¿cierto? Al no escuchar la voz de sus profetas,
¿cierto? Para que se vuelvan de una forma este, apacible. Bueno, no queda otra, porque Dios tiene que cumplir el propósito a través de los tiempos, amado. Entonces Él va a esperar 120 años más después de este anuncio y no fue que se volvieron, amado, no se volvieron y bueno, terminaron. Dice, dentro de Jerusalén se oye violencia y destrucción, dolor y enfermedad. Es lo que veo todo el tiempo. Aprende tu lección, Jerusalén, y así no me separaré de ti. Si no me escuchas, te convertiré en una tierra destruida y desolada. Calculá que cuando Dios habló esto, pasaron 120 años más o menos, para que se cumpla, y no se volvieron, no tuvieron en cuenta esta palabra 120 años dicha por Jeremías, ¿cierto? Que estaba con ellos, que estaba ahí con ellos, que era una señal de Dios para ellos, ¿cierto? Al no tener texto bíblico como tenemos hoy en día que nos ayuda en nuestro caminar, ¿cierto? Estaban los profetas en ese tiempo, ¿cierto? Que podían ser consultados en estas palabras que yo hablaba. Entonces dice el Señor Todopoderoso, que busquen a los que queden de Israel, como quien rebusca uvas de un viñedo. Revisa de nuevo cada rama, ¿eh? Como hace el recolector de uvas, ¿cierto? ¿Eh? ¿A quién hablaré y advertiré? ¿Quién escuchará? Tienen tapados los oídos y no pueden escuchar, se avergüenzan de la palabra del Señor, no les gusta. Pero yo estoy lleno de ira del Señor, ya no puedo contenerla, decía Jeremías, ¿no? En este caso, porque él podía ver la maldad del pueblo que Dios le estaba mostrando y cómo a través del tiempo iban a pasar 120 años y este pueblo no se iba a volver. 120 años antes Dios le estaba avisando estas cosas. Derrámala sobre el niño de la calle, sobre las pandillas de jóvenes, porque serán apresados el marido y la mujer, el viejo y el anciano cargado de años. Sus casas se las darán a otros, junto con sus campos y mujeres, porque levantaré mi mano contra los habitantes de este país. Es la decisión del Señor, ¿cierto? Por causa de la rebelión, ¿cierto? Que había. Desde el más rico, desde el más chico hasta el más grande, andan viendo a ver qué se roban. Anda viendo a ver qué se roban. Mira si en este tiempo Dios obrara. No quedamos nadie, amado. Porque no tan solamente se roban en la ciudad, en el campo, en los mismos templos hoy en día se roba, amado. Sacerdotes que están oficiando, líderes, ministros, roban. No queda nadie, amado. No queda nadie. Andan viendo a ver qué se roban. Los profetas y los sacerdotes son todos unos estafadores. Dice acá el 13, porque curan las heridas de mi pueblo de manera superficial. Y dicen, todo quedará en paz, tranquilos. Esa es la profecía que le daban. Y no le decían, mira que el Señor está irado, mira que el Señor va a emitir un juicio sobre esta santa ciudad. ¿Acaso les da vergüenza por las cosas horrendas que han hecho? No les ha dado vergüenza de nada, ni siquiera saben lo que es avergonzarse. Por eso caerán junto con todos los demás. Cuando castigue a los otros, ellos también caerán. Es la decisión del Señor. Esto dice el Señor, ¿eh? Como diciendo, si no quiere que esto acontezca, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino y sigan por él. Así encontrarán descanso, dice el Señor. Espero
Pero ustedes han dicho, no queremos seguir el buen camino. Coloque unos hombres para que hicieran guardia por ustedes y les advirtieran. Coloqué hombres para que hicieran guardia por ustedes y les advirtieran. Les advirtieran. Estén pendientes del sonido de la trompeta. Sonido de guerra, sonido de juicio. Esto de las trompetas. Pero ellos dijeron, no estaremos pendientes. Por eso, naciones, escuchen esto y entérense de lo que va a suceder a este pueblo. Que toda la tierra escuche esto. Traeré una desgracia a este pueblo. Es lo que se merecen por sus planes perversos, porque no prestaron atención a mis palabras y rechazaron mis enseñanzas. ¿Qué gano yo con el incienso que me traen de Saba? ¿O con el olor de caña de tierras lejanas? No me gustan los sacrificios que deben quemarse completamente, ni son ni sus otros sacrificios. Por eso el Señor dice esto: voy a ponerle tropiezos a este pueblo para que caiga. Padres e hijos, vecinos y amigos morirán. Esto dice el Señor: miren, desde el norte viene un ejército, una gran nación, se acerca desde los confines de la tierra. Llevan arcos y lanzas, son crueles y no tienen compasión. Sus gritos suenan como el rugido del mar y van montado a caballo en perfecto orden como un solo hombre para atacarte, hija de Sión. Hemos oído hablar de ese ejército y quedamos temblando de miedo. La angustia se apoderó de nosotros, un dolor como mujer de que va a dar a luz. No salgas al campo ni andes por el camino, porque ahí está la espada del enemigo y hay terror por todas partes. Pueblo mío, vístete con ropa áspera y cúbrete de ceniza. Hay duelo como si se te hubiera muerto tu único hijo, porque el destructor caerá muy pronto sobre vosotros. Quiero que tú examines a mi pueblo, que lo mires bien para que observes y evalúes su manera de vivir. Esto le dice Dios a Jeremías. Y van sembrando calumnias por todos lados, dice Dios. Son como el bronce y el hierro, destructores todos ellos. No está hablando que los destructores son tan solamente la nación que iba a venir a destruirlo, sino que ellos mismos habían activado la destrucción en medio de las calles, en medio del templo, en medio de los hogares, ¿cierto? Había destrucción por toda parte antes de que llegara el ejército, ¿cierto? Que los iba a destruir. El fuelle sopla, todos son rebeldes y van sembrando calumnias por todos lados, son como el bronce y el hierro, destructores todos ellos. ¿Quiénes? Los de Jerusalén. El fuelle sopla con fuerza y el fuego hace derretir el plomo, pero de nada sirve hacer eso con ellos, porque no se apartó el perverso. Así que llamarán plata al desecho, porque el Señor los ha desechado. Qué triste todo esto que le estaba por acontecer a esa generación, amado. Más o menos unos 100, 120 años, Dios hablaba esto sobre la hija de Sión, sobre su pueblo amado. Sin embargo, no escucharon y se terminó cumpliendo la profecía con la invasión de Nabucodonosor y llevando al exilio al pueblo de Judá. Muchos de Israel fueron a Judá años antes, unos 100, 120 años, había habido un juicio contra Israel del pueblo asirio, muchos huyeron a Judá. Por eso hay un momento de la escritura donde habla, busquen a lo de Israel. ¿En dónde? ¿De qué está hablando? De Judá. Busquen a lo de Israel como uvas
¿cierto? En sus ramas por ramas. Te das cuenta cómo la profecía te va mostrando su palabra. ¿eh? Entonces hay una llamada de atención, ¿no? Aún el sacrificio que ellos hacían a Dios no era un sacrificio verdadero. Había un trato superficial en cuanto a la administración de las cosas, ¿cierto? Era algo muy superficial, era algo externo, nada más, ¿cierto? En esto había caído el pueblo. Y antes que viniera la destrucción, muchos dirán, ¿por qué Dios destruye a esta nación? ¿Por qué hay un juicio sobre esta nación? Porque ya la destrucción en medio de ello estaba hace años ya. Como dijimos en otros capítulos atrás, había abusos, había sacrificio de niños, había todo un ritual horrendo alrededor de este sacrificio. Por ejemplo, se prostituían, las hijas las mandaban a prostituirse, a las niñas, cosas horribles, amado. ¿eh? A dioses extranjeros de otras naciones. Esas naciones fueron las que empezaron a colonizar sus mentes, sus corazones, los ministraba, ¿cierto?, por medio de las tinieblas y del engaño, para conseguir que, para conseguir su propia felicidad, su propia paz. El egoísmo se había presentado y había tomado cuerpo en la vida de muchos habitantes, ¿cierto? La soberbia, ¿cierto? Ya la destrucción ya estaba en medio de Jerusalén, ya un pueblo que no servía para nada, por eso Dios le enviaba una destrucción que venía de afuera, porque con el fin, ¿cierto?, de que las futuras generaciones se olvidaran de este tipo de prevaricación y de este tipo de planes y proyectos para pecar a cada instante, amado. Mi querido amigo, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu lugar de trabajo. Vamos a ver, ahí salió el sol ya, vamos a ver si hoy hacemos algo también nosotros. Ya vamos a estar hablando de Jeremías.